Bienvenidos. Pónganse cómodos, cierren los ojos y prepárense para un viaje. Imaginen el cosmos. ¿Qué imagen aparece en su mente? Lo más probable es que sea una inmensidad infinita, una negrura absoluta, un vacío cósmico, silencioso e inmóvil, donde no hay nada más que estrellas y galaxias distantes, separadas por distancias inimaginables. Esta imagen se ha arraigado tanto en nuestra cultura que es casi sinónimo de la nada, del no ser. Pero, ¿y si les dijera que esta nada es, en realidad, una de las mayores ilusiones de la historia de la ciencia? ¿Y si el cosmos fuera, por el contrario, una sopa dinámica, hirviente y saturada de partículas, campos y energías? En esta conferencia nos adentraremos juntos en los rincones más oscuros del universo, para descubrir qué se esconde allí, donde creíamos que no existía absolutamente nada. Descubriremos que el vacío no solo no está vacío, sino que es la clave para desentrañar las leyes más fundamentales del cosmos. Prepárense, nuestro viaje hacia el vacío no vacío comienza ahora mismo. Para entender cuán revolucionaria resulta esta idea del vacío lleno, hagamos una breve retrospectiva. Durante siglos, la humanidad intentó comprender la naturaleza del espacio entre los cuerpos celestes. Los antiguos griegos, por ejemplo, rechazaban la idea del vacío absoluto. Aristóteles postuló que la naturaleza aborrece el vacío, y para explicar cómo la luz estelar llegaba a la Tierra, se propuso el concepto del éter. Se creía que era una sustancia invisible y omnipresente que llenaba todo el espacio, sirviendo de medio para la propagación de la luz, de forma similar a como el aire sirve de medio para la propagación del sonido. La noción del éter dominó la ciencia durante milenios, hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, el famoso experimento de Michelson y Morley, llevado a cabo en 1887, fracasó estrepitosamente al intentar detectar el viento de éter, que supuestamente debía producirse por el movimiento de la Tierra a través de esta sustancia. Este fracaso, sumado a la posterior aparición de la teoría especial de la relatividad de Einstein en 1905, que no necesitaba del éter para explicar la propagación de la luz, pareció enterrar definitivamente aquella vieja concepción. El consenso científico fue claro. El cosmos es, de hecho, un vacío. Pero como suele ocurrir en la ciencia, la historia dio un giro inesperado. Al descartar una idea obsoleta, solo comenzamos a vislumbrar una verdad mucho más compleja y sorprendente sobre la verdadera naturaleza del espacio. Para empezar, enfoquemos nuestra mirada en lo que se esconde entre las estrellas, justo aquí, en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. A este espacio lo conocemos como el medio interestelar. A primera vista parece estar increíblemente vacío. Para darnos una idea, si tomamos 1 centímetro cúbico del aire que respiramos aquí en la Tierra, este contiene aproximadamente 25 quintillones de moléculas. Sí, un número con 19 ceros. En contraste, 1 centímetro cúbico promedio de espacio interestelar alberga, atención, un solo átomo. 1. Según los estándares terrestres, estamos hablando de un vacío trillones de veces más tenue y disperso que cualquier cosa que podamos generar en nuestros laboratorios más sofisticados. Por eso, cuando observamos el firmamento, parece que el espacio entre las estrellas está totalmente desprovisto de materia. Sin embargo, el universo es inmenso. Y esa densidad, por ínfima que parezca, cuando se multiplica por los gigantescos volúmenes de espacio entre los astros, se transforma en una masa de materia absolutamente colosal. Según las estimaciones científicas, la masa total del medio interestelar en nuestra galaxia equivale a un 10 o 15% de la masa combinada de todas sus estrellas. Si pudiéramos recolectar toda esta sustancia, literalmente podríamos formar miles de millones de nuevos soles. Este medio no es uniforme. Está compuesto por gigantescas nubes de gas y polvo que varían en temperatura y densidad. Algunas son frías y muy densas, mientras que otras son extremadamente calientes y enrarecidas.
Es precisamente dentro de estas nubes, en esta aparente nada, donde se ocultan las verdaderas cunas de nuevas estrellas y sistemas planetarios. El medio interestelar no es simplemente un telón de fondo pasivo. Es un componente activo, dinámico y fundamental de la galaxia, involucrado en el ciclo incesante de nacimiento, vida y muerte estelar. Imagine la galaxia no como una mera colección de estrellas aisladas, sino como un organismo vasto y complejo, donde el medio interestelar cumple la función de su sistema circulatorio, transportando la materia y la energía esenciales. Esta es la primera y, quizás, la forma más tangible en que se manifiesta este relleno del vacío cósmico que exploraremos. Profundicemos un poco más en la composición de este medio interestelar. Está compuesto aproximadamente en un 99% de gas, y el 1% restante corresponde a esas diminutas partículas sólidas que conocemos como polvo cósmico. El componente gaseoso, sin embargo, no es tan simple. Alrededor del 91% de los átomos de este gas son de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo. Otro 9% es helio. Todos los demás elementos químicos, a los que los astrónomos llaman metales, en tono de broma, representan apenas una fracción de ese porcentaje. Este gas existe en 3 estados o fases principales, dependiendo de su temperatura y densidad. La primera fase es el gas neutro frío. Consiste en átomos de hidrógeno donde el electrón está firmemente ligado a su protón. La temperatura de estas nubes es extremadamente baja, de solo 50 a 100 grados por encima del cero absoluto, lo que equivale aproximadamente a menos 223 grados Celsius. Estas regiones se conocen como regiones HI, H1. Dado que no emiten luz visible, son muy difíciles de detectar con telescopios ópticos convencionales. Sin embargo, delatan su presencia gracias a una emisión de radio muy específica. El electrón de un átomo de hidrógeno puede encontrarse en 2 estados energéticos, dependiendo de la orientación de su spin con respecto al spin del protón. Ocasionalmente, aproximadamente una vez cada 11 millones de años por cada átomo, el electrón invierte espontáneamente su spin hacia un nivel de energía más bajo, emitiendo un fotón de radio con una longitud de onda de 21 centímetros. Aunque este evento es extremadamente raro para un átomo individual, las nubes gigantes contienen tanto hidrógeno que esta emisión se vuelve perfectamente detectable por los radiotelescopios. Es precisamente gracias a esta línea de 21 centímetros que los astrónomos han logrado mapear la distribución del hidrógeno neutro en nuestra galaxia y descubrir su estructura espiral. Estas nubes frías y oscuras son vastos depósitos de la materia prima para futuras estrellas, que aguardan pacientemente su momento en el vacío interestelar. La segunda fase crucial del gas interestelar es el gas ionizado cálido. A diferencia de las nubes frías, aquí los átomos han sido bombardeados por intensa radiación ultravioleta proveniente de estrellas jóvenes y calientes situadas en las proximidades. Esta energía es tan potente que arranca los electrones del hidrógeno, transformando el gas en plasma. Una verdadera sopa de protones y electrones libres. Estas zonas se conocen como regiones H2, H2, y son un espectáculo fascinante. Cuando un protón atrapa a un electrón libre, este desciende en cascada a través de los niveles de energía, emitiendo fotones de luz en cada salto. Una de las transiciones más notables en el espectro visible es la denominada línea H-alfa, la cual dota a estas regiones de un hermoso y característico tono rojizo. Un ejemplo brillante de este tipo de región es la nebulosa de Orión, que podemos ver a simple vista como una mancha borrosa dentro de la constelación de Orión. Es una burbuja gigante de hidrógeno ionizado, en cuyo centro reside un cúmulo de estrellas jóvenes, masivas y extremadamente calientes, conocido como el trapecio de Orión. Su potente radiación ilumina el gas circundante, obligándolo a emitir luz.
La temperatura en estas nebulosas es mucho más alta que en las nubes frías, alcanzando hasta 10.000 grados Celsius. Estas nebulosas resplandecientes no son otra cosa que auténticos viveros estelares en plena acción. Es aquí donde las nuevas estrellas nacen a partir del gas interestelar. La poderosa radiación y el viento estelar de las estrellas masivas ya formadas comprimen el gas circundante, desencadenando nuevas oleadas de formación estelar. De este modo, el aparente vacío alrededor de estos jóvenes cúmulos estelares es, en realidad, un entorno activo y turbulento, donde la energía de las estrellas transforma la materia circundante, dando lugar a algunos de los objetos más pintorescos del universo. Estas manchas de color rojo brillante en las fotografías del cielo nocturno son la prueba directa de que el vacío no solo no está vacío, sino que además es capaz de brillar. La tercera fase del gas interestelar, y quizás la más crucial para nuestra propia existencia, son las nubes moleculares. Estas representan las regiones más frías y densas del medio interestelar. Sus temperaturas descienden hasta solo 10 o 20 grados por encima del cero absoluto, y su densidad puede variar entre cientos y millones de partículas por centímetro cúbico. Si bien bajo estándares terrestres, esto sigue siendo un vacío profundo, para el espacio exterior son estructuras increíblemente densas. Es precisamente en estas condiciones de frío extremo donde los átomos de hidrógeno logran unirse para formar la molécula H2, el hidrógeno molecular. Además del hidrógeno molecular, que es muy difícil de observar directamente, estas nubes contienen otras moléculas más complejas. Los astrónomos han detectado rastros de monóxido de carbono, agua, amoníaco, formaldehído e incluso alcoholes y azúcares simples. Hasta la fecha, se han identificado más de 200 tipos distintos de moléculas en el medio interestelar, incluyendo los componentes básicos de los aminoácidos, el fundamento de la vida tal como la conocemos. Estas nubes moleculares se manifiestan en el cielo como regiones oscuras o vacíos, ya que son tan densas que bloquean completamente la luz de las estrellas que se encuentran detrás de ellas. Un ejemplo famoso es la nebulosa Cabeza de Caballo en Orión, cuya oscura silueta resalta sobre el gas rojo brillante. Pero lo más importante es que estas nubes oscuras y frías son las principales fábricas de formación estelar en la galaxia. En sus núcleos, bajo la influencia de su propia gravedad, comienzan a formarse condensaciones aún más densas, las protoestrellas. Al comprimirse y calentarse de forma gradual, estos embriones alcanzan finalmente la temperatura y presión suficientes para iniciar las reacciones termonucleares, y una nueva estrella se enciende en el firmamento. Nuestro propio sistema solar, incluyéndonos a nosotros y a la Tierra, nació en una de estas nubes moleculares hace aproximadamente 4.600 millones de años. Por lo tanto, las regiones del cosmos que parecen más oscuras y vacías son, en realidad, las más fértiles. Ahora, centrémonos en ese diminuto 1% del medio interestelar, que no está compuesto por gas, el polvo cósmico. Podríamos pensar que un 1% es insignificante, pero el papel que desempeña este polvo en el universo es absolutamente crucial. El polvo cósmico no es la misma pelusa que se acumula en nuestras casas. Se trata de partículas sólidas microscópicas, cuyo tamaño varía desde unas pocas moléculas hasta décimas de micra, similar al tamaño de las partículas que encontramos en el humo del tabaco. Su composición principal incluye silicatos, parecidos a la arena, grafito, diversos hielos como los de agua, amoníaco o metano, y complejos compuestos orgánicos. ¿Y de dónde proviene este polvo? Nace en las atmósferas de las frías gigantes y supergigantes rojas, estrellas envejecidas que desprenden sus capas exteriores hacia el espacio. Otra fuente fundamental son las explosiones de supernovas, que expulsan al cosmos elementos pesados que, al enfriarse, se condensan y forman estas diminutas partículas de polvo. Este polvo, esparcido por toda la galaxia,
tiene dos efectos notables en la luz que recibimos de las estrellas distantes. El primero es la absorción interestelar o extinción. Las partículas de polvo simplemente bloquean o dispersan parte de la luz, lo que hace que las estrellas parezcan mucho más débiles de lo que realmente son. El segundo efecto, y aún más fascinante, es el enrojecimiento interestelar. Las partículas de polvo dispersan la luz azul de onda corta de manera mucho más eficiente que la luz roja, de onda larga. Este es exactamente el mismo principio por el cual nuestra atmósfera dispersa la luz azul del Sol, tiñendo el cielo de ese color y dejando el sol rojo al atardecer. En el espacio ocurre lo mismo. La luz estelar que atraviesa las nubes de polvo pierde su componente azul y nos llega con un tono más rojizo. Por esta razón, los astrónomos deben tener muy en cuenta estos efectos al calcular las distancias y las temperaturas de las estrellas. Pero el polvo no es solo un obstáculo para la observación. Desempeña un papel fundamental en la formación de estrellas y planetas. Sobre la superficie de estos granos de polvo helado, los átomos de hidrógeno se encuentran y se combinan para formar moléculas, un paso crítico para la creación de nubes moleculares. Además, en los discos protoplanetarios que rodean a las estrellas jóvenes, estas partículas de polvo se aglomeran, formando cuerpos cada vez más grandes llamados planetesimales, de los cuales, finalmente, surgen los planetas, asteroides y cometas. Aparte del gas y el polvo, relativamente tranquilos, el espacio interestelar está inundado por flujos de partículas extremadamente energéticas, conocidas como rayos cósmicos. Este nombre resulta un tanto engañoso, puesto que no son haces de luz en el sentido tradicional, sino núcleos atómicos acelerados a velocidades cercanas a la de la luz. Alrededor del 90% de estos son protones, los núcleos de hidrógeno. Cerca de un 9% son partículas alfa, núcleos de helio. Y el resto se compone de núcleos de elementos más pesados, así como electrones y positrones. La energía que portan estas partículas puede ser simplemente colosal. Puede superar en millones de veces la alcanzada en los aceleradores más potentes de la Tierra, como el Gran Colisionador de Hadrones. Al ingresar en la atmósfera terrestre, chocan con las moléculas de aire, desatando una cascada completa de partículas secundarias que se conoce como chubasco atmosférico. Son, de hecho, estas partículas secundarias las que logramos registrar en la superficie. Pero, ¿cuál es el origen de estos corredores cósmicos? Para las partículas de menor energía, se cree que el principal motor de aceleración son las ondas de choque resultantes de las explosiones de supernovas. Cuando una estrella masiva colapsa, expulsa sus capas a miles de kilómetros por segundo. Esta onda de choque, al propagarse por el medio interestelar, puede enganchar las partículas y acelerarlas repetidamente, al igual que un surfista lo hace sobre una ola. Sin embargo, el origen de los rayos cósmicos con las energías más elevadas sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Su potencia es tan inmensa que incluso las explosiones de supernovas resultan insuficientes para generarlos. Entre los candidatos a posibles fuentes se encuentran los núcleos activos de galaxias, que albergan agujeros negros supermasivos o incluso eventos más exóticos, como la desintegración de partículas de materia oscura. Estas partículas, invisibles e imperceptibles, bombardean constantemente nuestra galaxia e incluso nuestro propio planeta. Son otro componente dinámico y poderoso que llena lo que a simple vista parece ser un cosmos vacío. Transfieren cantidades ingentes de energía e influyen directamente en la composición química del medio interestelar. Hasta ahora, hemos centrado nuestra atención en el espacio dentro de nuestra propia galaxia. Pero, ¿qué ocurre si miramos a escalas aún más grandes? ¿Qué encontramos en esos gigantescos vacíos intergalácticos? Este espacio se conoce como el medio intergaláctico. Durante mucho tiempo se asumió que este lugar, precisamente, debía ser un vacío casi absoluto. Al fin y al cabo,
las galaxias son solo diminutas islas de materia flotando en el vasto océano del universo. Sin embargo, aquí también nos encontramos con una sorpresa. Resulta que el espacio entre galaxias sí está lleno, aunque de una materia mucho más tenue que la que encontramos en el medio interestelar. Se trata, fundamentalmente, de hidrógeno y helio caliente e ionizado. La densidad de este gas es increíblemente baja. En promedio, menos de un átomo por metro cúbico. Pero, de nuevo, el volumen de este espacio es tan colosal que, según las estimaciones actuales, es en este medio intergaláctico donde reside la mayor parte de toda la materia ordinaria o bariónica del universo, más que en todas las estrellas y galaxias juntas. Esta materia conforma una estructura gigantesca conocida como la red cósmica. Las galaxias y los cúmulos de galaxias no son puntos aleatorios en el espacio, sino que se sitúan en los nodos de esta red, conectados por filamentos largos y delgados, hechos precisamente de este gas intergaláctico. Y entre estos filamentos se encuentran vastas regiones, casi totalmente vacías, llamadas voids o vacíos cósmicos. Detectar este gas es extremadamente difícil, ya que está tan disperso y caliente que apenas emite radiación en el espectro visible. Los científicos lo detectan observando cómo absorbe la luz de los cuásares distantes. Cuando la luz de un cuásar, el objeto más brillante del universo, atraviesa una nube de gas intergaláctico camino a la Tierra, los átomos de esa nube absorben fotones en longitudes de onda específicas, dejando líneas oscuras en el espectro del cuásar. Este fenómeno se conoce como el bosque Lyman alfa. Al analizar estas líneas, los astrónomos pueden determinar las propiedades y la distribución de este gas invisible. Esta red cósmica es el esqueleto del universo, una estructura que se formó bajo la influencia gravitatoria de la materia oscura y a la que, posteriormente, se adhirió la materia ordinaria que finalmente dio origen a las galaxias. De esta manera, incluso el gran vacío entre galaxias resultó estar lleno del material de construcción más esencial del cosmos. Ahora, volvamos de las profundidades intergalácticas a un entorno más cercano, a nuestro propio vecindario cósmico. Veremos que el espacio dentro de nuestro sistema solar está lejos de ser un vacío total. Nuestro Sol no es simplemente una esfera estática de gas. Continuamente emite un flujo de partículas cargadas hacia el espacio circundante, principalmente protones y electrones. Este flujo se conoce como viento solar. Este viento viaja a velocidades impresionantes, entre 300 y 800 kilómetros por segundo, llenando por completo todo el sistema solar. Si bien su densidad cerca de la órbita terrestre es bajísima, apenas unas pocas partículas por centímetro cúbico, su impacto es colosal. Es precisamente el viento solar el que, al interactuar con la magnetosfera terrestre, provoca las majestuosas auroras polares. También es responsable de barrer material de los cometas, creando sus famosas colas iónicas. Estas colas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol, sin importar hacia dónde se dirija el cometa. Este flujo incesante de plasma genera una burbuja gigantesca alrededor de nuestro sistema solar, que conocemos como heliosfera. La heliosfera es la región del espacio donde la presión ejercida por el viento solar supera la presión del medio interestelar. Se extiende mucho más allá de la órbita de Plutón, alcanzando distancias de más de 100 unidades astronómicas, es decir, 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. El límite de la heliosfera, donde el viento solar se frena abruptamente al chocar con el material interestelar, se denomina choque de terminación. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, cruzaron este límite y ahora se encuentran en la llamada heliopausa. Esta es la capa exterior de la heliosfera, estando de hecho ya en el espacio interestelar. La heliosfera funciona como un capullo protector para todo el sistema solar. Desvía una parte significativa de los rayos cósmicos de baja energía que provienen del exterior, salvaguardando a los planetas, incluida la Tierra, de sus efectos nocivos.
Por lo tanto, el vacío dentro de nuestro propio sistema estelar es, en realidad, un entorno dinámico, lleno de viento solar y campos magnéticos que actúan como nuestro peculiar escudo cósmico. El vacío cósmico, además de estar poblado por materia en forma de partículas, como átomos e iones, está repleto de diversas formas de radiación, o, en el lenguaje de la física, de fotones. La más fundamental y omnipresente de ellas es la radiación de fondo de microondas cósmica, también conocida como radiación reliquia. Esta no es otra cosa que el resplandor residual del Big Bang, el eco del nacimiento de nuestro universo. Durante los primeros 380.000 años tras el Big Bang, el universo era tan caliente y denso que formaba una sopa opaca de protones, electrones y fotones. Los fotones interactuaban constantemente con las partículas cargadas y no podían propagarse libremente. Sin embargo, a medida que el universo se expandía y se enfriaba, los protones y electrones se combinaron para formar átomos de hidrógeno neutro. A este momento se le conoce como la época de la recombinación. El universo se volvió repentinamente transparente a la luz. Los fotones que llenaban todo el espacio en ese instante finalmente pudieron iniciar su viaje libre. Y siguen viajando hasta hoy. Desde entonces, el universo se ha expandido más de 1000 veces. Debido a esta expansión, la longitud de onda de esos fotones ancestrales se ha estirado enormemente. Inicialmente, esta era una radiación correspondiente a una temperatura de 3000 grados Kelvin, similar a la luz de una estrella naranja. Hoy, 13.800 millones de años después, se ha enfriado hasta una temperatura de solo 2,73 grados por encima del cero absoluto, y se observa en el rango de las microondas. Esta radiación nos llega desde todas las direcciones de la esfera celeste, con una uniformidad asombrosa. En cada centímetro cúbico del espacio vacío que nos rodea, hay, en promedio, 411 fotones reliquia. Es lo más antiguo y lo más lejano que podemos observar en el universo. Al estudiar las minúsculas fluctuaciones de temperatura de esta radiación, que representan apenas centésimas de un 1%, los cosmólogos pueden aprender una cantidad increíble sobre el universo primitivo, su edad, composición, geometría e incluso los procesos que condujeron a la formación de las galaxias. Así que la próxima vez que vea esa nieve o estática en la pantalla de un viejo televisor analógico, sepa que alrededor del 1% de ese ruido está generado por fotones que nacieron en el fuego del Big Bang y que han estado viajando a través del vacío durante casi 14.000 millones de años. Los neutrinos son otras de esas partículas asombrosas y casi imperceptibles que, literalmente, atraviesan todo el espacio. A menudo se les llama partículas fantasma, y la verdad es que hay buenas razones para ello. Los neutrinos son partículas elementales sin carga eléctrica y con una masa muy, muy pequeña, tan insignificante que durante mucho tiempo se pensó que era simplemente cero. Debido a estas propiedades, prácticamente no interactúan con la materia ordinaria. Cada segundo, a través de cada centímetro cuadrado de tu cuerpo, día y noche, pasan unos 65.000 millones de neutrinos, nacidos en el reactor termonuclear de nuestro Sol. Y no sientes absolutamente nada. Para tener un 50% de posibilidades de detener tan solo uno de estos neutrinos solares, necesitaríamos una barrera de plomo de 1 año luz de espesor. Los neutrinos se originan en diversos procesos nucleares. Sus principales fuentes en el universo son las reacciones termonucleares en las estrellas, las explosiones de supernovas y también las interacciones de los rayos cósmicos con la atmósfera. Incluso existe un fondo de neutrinos de origen relicto, similar a la radiación de fondo cósmico, que es un remanente del Big Bang. Estos neutrinos son aún más escurridizos, puesto que su energía es extremadamente baja. Aunque capturar neutrinos es increíblemente difícil, los científicos han aprendido a hacerlo con la ayuda de detectores gigantes, ubicados en las profundidades de la Tierra, bajo el agua o el hielo,
para protegerse del ruido de otras partículas. Por ejemplo, el detector Super Kamiokande, en Japón, es un enorme tanque con 50.000 toneladas de agua ultrapura, rodeado por miles de sensibles fotomultiplicadores. En ocasiones, muy rara vez, un neutrino interactúa con el núcleo de un átomo en el agua, generando un destello de luz que es precisamente lo que registran los detectores. El estudio de los neutrinos abre una ventana única al universo. Debido a su débil interacción, pueden traernos información directamente desde las regiones más densas e inaccesibles, como el núcleo del Sol o el centro colapsado de una supernova, lugares de donde ni siquiera la luz puede escapar. Estas partículas fantasma son otro componente fundamental que llena el vacío cósmico y que guarda los secretos de los procesos más extremos del universo. En 2015, los científicos hicieron un anuncio que sacudió al mundo y que inauguró una era completamente nueva en la astronomía. Por primera vez, se había conseguido registrar de forma directa las ondas gravitacionales. Pero, ¿qué son exactamente? De acuerdo con la teoría general de la relatividad de Einstein, los objetos con gran masa son capaces de curvar la propia estructura del espacio-tiempo. Cuando estos objetos se mueven de forma acelerada, especialmente en eventos catastróficos, como la colisión de dos agujeros negros o la fusión de estrellas de neutrones, generan una especie de ondulaciones o rizos en ese tejido. Estos se extienden en todas direcciones a la velocidad de la luz. Esos rizos son, precisamente, las ondas gravitacionales. No deben confundirse con partículas o radiación que viajan a través del espacio, sino que son fluctuaciones o vibraciones del propio espacio-tiempo. Cuando una onda gravitacional atraviesa un objeto, lo estira y lo comprime de forma alterna en dos direcciones perpendiculares. Pero atención, este efecto es increíblemente minúsculo. Las ondas registradas en la Tierra, procedentes de la fusión de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia, causaron un cambio de longitud miles de veces menor al diámetro de un protón. Para poder detectar estas fluctuaciones tan insignificantes, fue necesario construir interferómetros láser gigantes, como LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa. Estos instrumentos consisten en dos túneles de vacío perpendiculares de varios kilómetros de longitud, por los que se desplazan haces de luz láser. Cuando una onda gravitacional pasa a través del detector, altera ligeramente la longitud de uno de los brazos en relación con el otro, provocando un sutil cambio en el patrón de interferencia de los rayos láser. Este descubrimiento nos ha proporcionado una forma radicalmente nueva de ver y entender el universo. Las ondas gravitacionales nos permiten observar los objetos más extremos y oscuros, que por definición no emiten luz, los agujeros negros. El espacio-tiempo, al que estábamos acostumbrados a ver como un escenario pasivo para los acontecimientos, resultó ser un medio dinámico, capaz de ondular y transmitir energía a distancias de miles de millones de años luz. En conclusión, el vacío no es simplemente un contenedor de materia y energía. Es un participante activo en el drama cósmico, con la capacidad de estirarse, comprimirse y, sí, vibrar. Ahora pasamos a abordar los componentes más misteriosos y dominantes del universo. Estos, sin lugar a dudas, llenan el vacío cósmico, pero su naturaleza exacta sigue siendo un enigma. Comencemos con la materia oscura. Ya en los años 30 del siglo XX, el astrónomo Fritz Zwicky, mientras observaba el cúmulo de galaxias en la constelación Coma Berenices, notó algo extraño. Las galaxias de este cúmulo se movían a una velocidad tal que la masa visible de todas las estrellas era completamente insuficiente para mantenerlas unidas por su propia gravedad. El cúmulo debería haberse dispersado por completo. Zwicky propuso que debía haber alguna masa oculta e invisible, la cual bautizó como materia oscura. Más tarde, en la década de los 70, la astrónoma Vera Rubin, al estudiar la velocidad de rotación de las estrellas en las galaxias espirales, encontró una anomalía similar. Según las leyes de la física,
Las estrellas en las afueras de las galaxias deberían orbitar más lento que las cercanas al centro, justo como los planetas distantes en nuestro sistema solar. Sin embargo, las observaciones demostraron que la velocidad de las estrellas en la periferia era prácticamente constante. La única explicación posible era que las galaxias estaban inmersas en un inmenso halo esférico de materia invisible que generaba una gravedad adicional. Desde entonces, se han acumulado muchas otras pruebas indirectas de la existencia de la materia oscura, incluyendo el efecto del lente gravitacional, el análisis de la radiación de fondo de microondas y la estructura a gran escala del universo. Hoy sabemos que la materia oscura constituye alrededor del 27% de toda la masa y energía del universo. Esto es aproximadamente 5 veces más que toda la materia bariónica ordinaria, esa que forma las estrellas, los planetas y a nosotros mismos. Sabemos que no emite ni absorbe luz, y que solo interactúa con la materia ordinaria a través de la gravedad. Pero no tenemos ni idea de qué está compuesta. Definitivamente, no pueden ser las partículas comunes que ya conocemos. Las principales hipótesis sugieren que se trata de algún tipo de partículas exóticas, todavía por descubrir, como los WIMPs o los axiones. Se están llevando a cabo experimentos a nivel global para intentar detectar directamente una partícula de materia oscura, pero hasta ahora sin éxito. Esta sustancia invisible forma el andamiaje gravitacional sobre el que se sostiene toda la estructura del universo y lo llena todo, no solo el espacio entre las galaxias, sino también las galaxias mismas, incluida la nuestra. Si la materia oscura es un misterio, la energía oscura es el doble de misteriosa. A finales de los años 90, 2 grupos de astrónomos independientes estudiaban supernovas distantes de tipo Ia para medir la tasa de expansión del universo. Estas supernovas son excelentes candelas estándar, pues su brillo máximo es siempre más o menos el mismo, lo que permite calcular con precisión la distancia a la que se encuentran. Lo que todos esperaban era que la expansión se estuviera frenando debido a la atracción gravitatoria de toda la materia presente. ¿Cuál fue su asombro? Descubrieron justo lo contrario. El universo se está expandiendo de forma acelerada. El hallazgo fue tan inesperado que, al principio, los científicos dudaron de sus propios resultados. Sin embargo, los datos eran irrefutables. Tenía que existir alguna fuerza misteriosa, una especie de antigravedad, que estuviera empujando el espacio y haciendo que las galaxias se alejaran cada vez más rápido. A esta fuerza hipotética se la denominó energía oscura. Según los modelos cosmológicos actuales, la energía oscura constituye un asombroso 68% de toda la masa-energía del universo. Es el componente dominante y el que determinará el destino de nuestro cosmos. Pero, ¿de qué se trata? La explicación más sencilla es que la energía oscura es una propiedad inherente al propio vacío. Es la energía intrínseca del espacio vacío, también conocida como constante cosmológica. Según la teoría cuántica de campos, el vacío no está realmente vacío, sino que hierve con partículas virtuales que nacen y mueren continuamente. Estas fluctuaciones cuánticas deberían poseer energía, y esa energía del vacío podría manifestarse como antigravedad. El problema surge porque los cálculos teóricos predicen que la magnitud de esta energía del vacío es 120 órdenes de magnitud, es decir, un 1 seguido de 120 ceros, superior a la que han medido los astrónomos. Esta es la mayor discrepancia entre la teoría y la observación en toda la historia de la física. Existen otras hipótesis más exóticas, como que la energía oscura sea un nuevo campo dinámico denominado quinta esencia. Sea como fuere, sabemos que esta misteriosa sustancia está distribuida de manera uniforme en el espacio y es una propiedad intrínseca del mismo. Es ella la que determina que, en un futuro lejano, al universo no le espera una contracción, sino una expansión eterna y acelerada que, con el tiempo, acabará desgarrando incluso a las galaxias y a los propios átomos. Finalmente,
Llegamos al nivel más fundamental y, quizás, el más contraintuitivo de la plenitud del vacío, el mundo de la mecánica cuántica. A escala microscópica, el espacio vacío deja de ser liso y tranquilo. Se transforma en una espuma burbujeante y efervescente, lo que conocemos como espuma cuántica. Esto es una consecuencia directa de uno de los pilares de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no podemos conocer simultáneamente con absoluta precisión ciertos pares de características de una partícula, como su posición e impulso, o su energía y su tiempo de existencia. Aplicado al vacío, esto implica que, en intervalos de tiempo extremadamente cortos, la energía en cualquier punto del espacio puede fluctuar. De acuerdo con la famosa fórmula de Einstein, mc2, la energía puede transformarse en masa y viceversa. Estas fluctuaciones de energía a corto plazo permiten que pares partícula-antipartícula nazcan espontáneamente de la nada. A estas partículas las llamamos virtuales, ya que existen durante un lapso de tiempo demasiado breve para ser registradas directamente. Aparecen, viven un instante y luego se aniquilan entre sí, devolviendo la energía al vacío. Cuanto más masiva es una partícula, más corto es su tiempo de existencia virtual. El vacío está literalmente plagado de estas partículas virtuales. Electrones y positrones, quarks y antiquarks, y todas las demás partículas que conocemos. Aunque sean virtuales, sus efectos son totalmente reales y medibles. Por ejemplo, dan lugar al conocido efecto Casimir. Dos placas metálicas neutras, muy cercanas entre sí en el vacío, se atraen mutuamente. La razón es que el espacio entre las placas restringe las longitudes de onda de las partículas virtuales que pueden existir allí, mientras que en el exterior no hay tales limitaciones. Como resultado, la presión ejercida por las partículas virtuales desde fuera es mayor que la presión interna, creando así la fuerza de atracción. Este efecto fue predicho en 1948 y confirmado experimentalmente. De este modo, en el nivel más fundamental, el vacío no es la ausencia de materia, sino un entorno físico real y dinámico, repleto de actividad oculta. Esta es la mismísima energía del vacío que, como mencionamos antes, podría estar ligada a la energía oscura, aunque esto plantee enormes desafíos teóricos. Regresemos al medio interestelar para explorar su estructura con mayor detalle. Ya mencionamos su naturaleza heterogénea, pero la magnitud de esta falta de uniformidad es realmente impresionante. El disco galáctico funciona como un complejo ecosistema de gas con distintas temperaturas y densidades, todo en constante interacción. El modelo que describe este estado propone la coexistencia de varias fases que se mantienen en un equilibrio de presión aproximado. La fase fría y neutra, que mencionamos previamente, con temperaturas de alrededor de 80 Kelvin, existe como nubes densas. Estas nubes ocupan un volumen pequeño, pero concentran una parte significativa de la masa. Están inmersas en un medio neutro cálido, mucho más extenso, pero menos denso, con una temperatura de unos 8000 Kelvin. Aunque se compone de los mismos átomos de hidrógeno, estos se mueven a velocidades mucho mayores. A continuación, encontramos el medio ionizado cálido, con una temperatura similar, pero ya compuesto de plasma. Este medio rodea las estrellas calientes y ocupa aproximadamente una quinta parte del volumen del disco. Pero lo más sorprendente de todo es la existencia de la fase ionizada caliente. Se trata de un gas extremadamente enrarecido, calentado hasta alcanzar 1.000.000 de grados Kelvin. Se cree que esta fase se origina por la fusión de los remanentes de supernovas. Cuando una estrella masiva explota, genera una burbuja gigantesca de gas incandescente. Esta burbuja se expande y con el tiempo puede fusionarse con otras similares, creando una red conectada de túneles y cavernas llenas de este gas caliente. Esta fase puede llegar a ocupar hasta la mitad del volumen total del disco galáctico.
Imaginemos un trozo de queso suizo. Las nubes frías y densas serían el queso en sí, y los agujeros, llenos de gas caliente, serían precisamente eso, los huecos. Esta compleja estructura multifásica está en constante transformación. El viento estelar y las explosiones de supernovas inyectan energía al medio interestelar, calentando el gas y formando burbujas. A su vez, el gas se enfría, irradia energía y se condensa en nubes más densas, que son el caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas estrellas. Este ciclo incesante de materia y energía, conocido como la fuente galáctica, es lo que mantiene viva a la galaxia y demuestra cuán intrincados y dinámicos son los procesos que se desarrollan en el aparente vacío cósmico. Además de gas y polvo, el vacío cósmico está surcado también por campos magnéticos. Aunque son extremadamente débiles, cientos de miles de veces menos intensos que el campo magnético terrestre, existen a escalas galácticas y desempeñan un papel crucial en numerosos procesos astrofísicos. Se cree que el campo magnético galáctico es generado y mantenido por un mecanismo de dinamo, similar al que produce el campo de la Tierra. El movimiento del plasma conductor dentro del disco galáctico, su rotación y los flujos turbulentos, genera corrientes eléctricas que, a su vez, dan origen al campo magnético. Este campo posee tanto un componente ordenado, que sigue la estructura espiral general de la galaxia, como un componente caótico y turbulento. Los campos magnéticos tienen un impacto tremendo en el medio interestelar. En primer lugar, influyen en el movimiento de las partículas cargadas. Los iones y electrones del plasma interestelar no pueden cruzar libremente las líneas del campo. Se ven obligados a moverse a lo largo de ellas, quedando como encadenados. Esto determina cómo fluye y se mezcla el gas dentro de la galaxia. En segundo lugar, el campo magnético ejerce una presión que ayuda a evitar el colapso gravitatorio de las nubes de gas. Durante la formación estelar, el campo magnético juega un papel decisivo. Puede ralentizar la contracción de la nube protoestelar y ayudar a disipar el exceso de momento angular a través de los chorros bipolares. Los campos magnéticos también están íntimamente ligados a los rayos cósmicos. Son ellos quienes retienen a los rayos cósmicos dentro de la galaxia, forzándolos a seguir trayectorias espirales complejas. Sin un campo magnético, los rayos cósmicos simplemente se escaparían hacia el espacio intergaláctico. A su vez, los rayos cósmicos, al moverse a través del gas interestelar, generan una presión que expande el campo magnético. Estos campos débiles pueden detectarse de varias maneras. Una de ellas es la observación de la radiación sincrotrón, emitida por electrones de alta energía, que forman parte de los rayos cósmicos, al girar en espiral dentro del campo magnético. Otro método es el efecto Faraday, la rotación del plano de polarización de las ondas de radio, provenientes de fuentes distantes al atravesar el plasma magnetizado. Así pues, los invisibles campos magnéticos son otro actor clave que estructura y da contenido a este vacío cósmico. Ya hemos mencionado anteriormente las complejas moléculas orgánicas halladas en las nubes moleculares. Esta rama de la investigación, conocida como astroquímica, nos ha proporcionado una asombrosa cantidad de descubrimientos durante las últimas décadas. Resulta que el frío y oscuro interior de las nubes interestelares actúa como una fábrica química sorprendentemente eficiente. Las reacciones químicas en estas condiciones se desarrollan de forma muy distinta a como lo hacen aquí en la Tierra. Las bajas temperaturas y densidades implican que las reacciones en fase gaseosa son extremadamente lentas. Aquí, el polvo cósmico, del que ya hablamos, desempeña un papel clave. Los mantos de hielo sobre la superficie de los granos de polvo actúan como catalizadores, facilitando el encuentro y la reacción entre átomos y moléculas. Además, la radiación ultravioleta que logra penetrar en la nube puede descomponer las moléculas en radicales activos, desencadenando así complejas cadenas de transformaciones químicas.
El resultado es una asombrosa diversidad de compuestos. Más allá de moléculas sencillas como el agua, el amoníaco y el metano, se han detectado alcoholes, como el metanol y el etanol, aldehídos, azúcares simples, como el glicolaldehído, e incluso moléculas que son precursoras de aminoácidos, como es el caso del aminoacetonitrilo. Uno de los hallazgos más intrigantes ha sido el descubrimiento de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o HAP. Son moléculas grandes y planas, compuestas por anillos de benceno unidos, con una estructura similar a las partículas de hollín. Se estima que están muy extendidos y que podrían albergar hasta el 25% de todo el carbono presente en el medio interestelar. Estas moléculas absorben eficazmente la luz ultravioleta y la reemiten en el rango infrarrojo, jugando un papel crucial en el balance térmico del medio interestelar. Lo más emocionante de estos descubrimientos es que todos estos complejos compuestos orgánicos, creados en las profundidades del cosmos, son incorporados posteriormente a la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios. Los cometas y asteroides que bombardearon la Tierra primitiva pudieron haber entregado a nuestro planeta estos cimientos de la vida, impulsando la aparición de moléculas biológicas. Por lo tanto, la química que ocurre en el aparente vacío entre las estrellas podría estar directamente conectada con nuestro propio origen. Retomemos el tema de los rayos cósmicos y su interacción con la materia. Aunque su densidad es extremadamente baja, la energía de cada partícula individual es colosal. Y esta interacción tiene consecuencias de gran calado. Cuando un protón o un núcleo de helio de alta energía proveniente de los rayos cósmicos impacta con el núcleo de un átomo del gas interestelar, como el carbono o el oxígeno, se desencadena un proceso que denominamos fragmentación nuclear o espalación. Este choque violento provoca que el núcleo impactado se desintegre literalmente en fragmentos más pequeños. Es así como nacen elementos ligeros y raros, como el litio, el berilio y el boro. Estos elementos apenas se forman mediante la fusión termonuclear en las estrellas. De hecho, las estrellas hacen lo contrario. Los queman eficazmente a temperaturas relativamente bajas. La mayor parte de estos elementos que existen en el universo, incluyendo el litio que alimenta las baterías de nuestros teléfonos, fue creada precisamente a raíz de estas colisiones en el espacio interestelar. La concentración de estos elementos, observada en las atmósferas de estrellas antiguas y en los meteoritos, coincide con exactitud con lo que predicen los modelos de espalación por rayos cósmicos. Esta es una hermosa prueba más de que el cosmos no es un vacío estático, sino un lugar donde procesos activos están constantemente en marcha, alterando incluso la composición química del universo. Adicionalmente, los rayos cósmicos son la fuente primaria de ionización en las densas nubes moleculares. La luz ultravioleta de las estrellas es incapaz de penetrar profundamente en ellas, pero los energéticos rayos cósmicos las atraviesan por completo, arrancando electrones de las moléculas y generando iones. Aunque esta ionización es débil, desempeña un papel crítico en la química y en la dinámica de estas nubes, ya que son precisamente los iones los que vinculan el gas neutro con el campo magnético. Sin los rayos cósmicos, la formación de estrellas y planetas sería radicalmente distinta. Así, estos viajeros invisibles, que surcan el vacío a toda velocidad, ejercen una influencia directa sobre los procesos más fundamentales de la galaxia. Hemos dicho ya que la mayor parte de la materia bariónica del universo reside en el medio intergaláctico. Sin embargo, surge la pregunta, ¿dónde se encuentra exactamente y en qué estado? Por décadas, este enigma fue conocido como el problema de los bariones perdidos. Al contabilizar toda la materia visible, estrellas, galaxias y gas frío, los astrónomos solo hallaban una fracción diminuta de la cantidad total de bariones que deberían existir, según las predicciones del Big Bang y los datos de la radiación cósmica de fondo.
La mayor parte de la materia ordinaria, sencillamente, se había esfumado. La clave de este misterio comenzó a desvelarse en las últimas décadas, gracias a las observaciones realizadas en los rangos de rayos X y ultravioleta. Resulta que una porción considerable de esos bariones desaparecidos existe como un gas extremadamente caliente y disperso, el cual satura los filamentos de la estructura cósmica y los halos que envuelven las galaxias. Este entorno ha sido bautizado como Cachaim, por sus siglas en inglés, Warm Hot Intergalactic Medium, o medio intergaláctico cálido caliente. Sus temperaturas varían de 100.000 hasta 10 millones de grados Kelvin. A estas elevadísimas temperaturas, el gas se encuentra fuertemente ionizado, emitiendo sobre todo en el espectro del ultravioleta lejano y rayos X suaves, lo que históricamente ha dificultado enormemente su observación. Se postula que este gas fue calentado mediante ondas de choque, producidas durante el proceso de formación de la estructura cósmica a gran escala, a medida que la materia caía hacia los profundos pozos gravitacionales de los filamentos y los cúmulos galácticos. El descubrimiento se hizo posible gracias a la observación de las líneas de absorción de átomos altamente ionizados, como el oxígeno 6 o el oxígeno 7, visibles en los espectros de cuásares y blázares muy lejanos. Estas pruebas confirmaron de manera rotunda que los filamentos de la telaraña cósmica están repletos de este gas caliente. Así, el aparente vacío entre las galaxias está en realidad lleno de gigantescos reservorios de plasma que albergan la materia perdida del universo. Esto evidencia cómo nuestra comprensión del cosmos evoluciona sin cesar, a medida que desarrollamos y perfeccionamos nuevas herramientas capaces de rastrear sus componentes más invisibles. En ocasiones anteriores ya hablamos sobre la radiación de fondo, esos fotones que nos dejó el Big Bang, pero también existe un fondo análogo, compuesto por otras partículas. Por ejemplo, teóricamente, debería existir el fondo cósmico de neutrinos, conocido como CNV. Al igual que los fotones, los neutrinos se encontraban en equilibrio térmico con el resto de la materia en el universo primitivo. Aproximadamente un segundo después del Big Bang, cuando el universo se enfrió hasta alcanzar unos 10.000 millones de grados, la interacción de los neutrinos con la materia se debilitó tanto que se desacoplaron y empezaron a propagarse libremente. Estos neutrinos reliquia deberían seguir llenando el universo hoy en día, manteniendo una temperatura bajísima, alrededor de 1.9 Kelvin. Se predice que su densidad es de aproximadamente 336 neutrinos de cada tipo por centímetro cúbico. El problema principal es que su energía es extremadamente baja, mucho menor que la de los neutrinos solares o atmosféricos. Esto hace que su detección directa, con la tecnología actual, sea prácticamente imposible. Sin embargo, su existencia está confirmada de manera indirecta. Aunque su interacción es muy débil, estos neutrinos contribuyen a la densidad energética total del universo e influyen en procesos de épocas tempranas, como la nucleosíntesis primordial, que es la formación de elementos ligeros, y la propia formación de la radiación de fondo. Las mediciones precisas de las fluctuaciones en la radiación de fondo y la distribución de las galaxias nos permiten establecer límites a las propiedades de estos neutrinos. Estos datos, además, concuerdan perfectamente con las predicciones del modelo cosmológico estándar. Si algún día logramos registrar estas partículas directamente, será un triunfo rotundo para la física y nos abrirá una ventana a la primera fracción de segundo de vida de nuestro universo. Una época inaccesible, incluso para las observaciones que usan los fotones reliquia. Este océano invisible de partículas antiquísimas es solo otra capa de la realidad, oculta en el vasto vacío cósmico. Regresemos una vez más a nuestro sistema solar, pero en esta ocasión lo observaremos desde una perspectiva externa, no interna. La región donde la heliosfera interactúa con el medio interestelar circundante es una estructura compleja y dinámica. El Sol no permanece estático. Se mueve a través de la nube interestelar local a una velocidad de unos 23 kilómetros por segundo.
Este movimiento genera una especie de onda de choque frontal justo delante del sistema solar, similar a la que se forma en la nariz de un avión supersónico. El gas y el polvo interestelar fluyen alrededor de la heliosfera. Sin embargo, no todas las partículas se detienen. Los átomos neutros, como el hidrógeno y el helio, al no verse afectados por los campos magnéticos, pueden penetrar en el interior de la heliosfera. Una vez dentro, son ionizados por la radiación ultravioleta solar o sufren una recarga con las partículas del viento solar, convirtiéndose en lo que conocemos como iones de captura, o pick-up ions. Posteriormente, estos iones son arrastrados de nuevo hacia el exterior por el viento solar. El estudio de estos átomos neutros e iones de captura, mediante misiones como IBEX, el explorador de la frontera interestelar, nos permite literalmente echar un vistazo más allá de los confines del sistema solar y analizar las propiedades del medio interestelar circundante. IBEX está mapeando los límites de nuestro sistema solar al registrar los denominados átomos neutros energéticos, que nacen en la región de la heliopausa y viajan de vuelta hacia nosotros. Estos datos han revelado que la interacción de la heliosfera con el medio interestelar es mucho más compleja de lo que se creía, y han descubierto una misteriosa y gigantesca cinta en el cielo, una zona donde el flujo de estos átomos es significativamente mayor. Esto demuestra que incluso nuestro propio hogar cósmico no es una isla aislada, sino que se encuentra en un diálogo constante y complejo con el entorno galáctico que lo rodea. Esta frontera no es un simple vacío, sino un laboratorio de plasma activo, el punto exacto donde colisionan dos mundos, el mundo del Sol y el mundo de la galaxia. El espacio dentro de nuestro sistema solar no solo está lleno de materia y radiación proveniente del exterior, sino también de los productos de su propia evolución. Estamos hablando de la nube de polvo zodiacal. Si alguna vez te encuentras en un lugar muy oscuro, lejos de las luces de la ciudad, justo después del atardecer o antes del amanecer, podrás observar un brillo tenue y piramidal que se extiende hacia arriba desde el horizonte a lo largo de la eclíptica, el camino aparente del Sol en el cielo. Eso es lo que conocemos como la luz zodiacal. Es, en esencia, luz solar dispersada por partículas de polvo microscópicas que orbitan alrededor del Sol en el mismo plano que los planetas. Esta nube, también conocida simplemente como polvo interplanetario, está compuesta por partículas que varían en tamaño, generalmente entre 10 y 300 micras. Pero, ¿de dónde procede todo este polvo? Sus principales fuentes son los cometas, que se subliman al acercarse al Sol dejando tras de sí estelas de polvo y gas, y las colisiones de asteroides en el cinturón principal, situado entre Marte y Júpiter. Aunque la densidad de esta nube es extremadamente baja, mucho menor que la que se logra en las mejores cámaras de vacío aquí en la Tierra, es lo suficientemente extensa como para producir ese brillo visible. Estas motas de polvo no duran para siempre. Debido a la radiación y al viento solar, caen lentamente en espiral hacia el Sol. Este proceso es conocido como el efecto Poynting-Robertson. Esto significa que, para mantener la nube en un estado estacionario, debe haber un suministro constante de nuevo polvo proveniente de cometas y asteroides. En ocasiones, en su órbita, la Tierra atraviesa flujos particularmente densos de este polvo dejado por los cometas. Es entonces cuando presenciamos las lluvias de meteoros, o lo que popularmente llamamos lluvias de estrellas. Cada destello que vemos en el cielo no es más que una diminuta partícula de polvo interplanetario, desintegrándose al entrar en nuestra atmósfera. De este modo, incluso el espacio que nos parece más vacío entre los planetas de nuestro sistema solar, está lleno de este polvo que se repone continuamente, creando uno de los fenómenos más bellos y sutiles del cielo nocturno. Hasta este punto, hemos abordado la materia y la energía, aquellas cuya existencia podemos medir o inferir a partir de la observación directa. Sin embargo, existen maneras más hipotéticas,
aunque teóricamente posibles, de llenar el vacío. Una de las más fascinantes involucra a los llamados agujeros negros primordiales. Este es un tipo de agujero negro hipotético que, a diferencia de los convencionales, los que se forman por el colapso estelar, pudo haberse originado en el universo más temprano, en el primer segundo después del Big Bang. En ese momento, la densidad de la materia era tan inmensa que incluso pequeñas fluctuaciones de la misma podrían haber provocado un colapso gravitatorio y, con ello, la formación de agujeros negros. Estos agujeros negros podrían haber abarcado un amplísimo rango de masas, desde la de un simple asteroide hasta miles de veces la masa del Sol. Aquellos con una masa inferior a la de una montaña ya deberían haberse evaporado para nuestros días, debido a la radiación de Hawking. Este es un proceso cuántico mediante el cual los agujeros negros pierden masa lentamente. Sin embargo, los agujeros negros primordiales más masivos habrían sobrevivido hasta hoy, vagando libremente por el universo. Durante mucho tiempo, fueron considerados candidatos principales para constituir la materia oscura. Después de todo, son invisibles, no participan en reacciones nucleares y no forman estructuras luminosas, a pesar de estar compuestos de materia ordinaria. No obstante, numerosas observaciones, especialmente la búsqueda de eventos de microlente gravitacional, donde el objeto, al pasar frente a una estrella lejana, amplifica su brillo brevemente, han impuesto restricciones muy estrictas sobre la cantidad de estos cuerpos. Por lo tanto, hoy en día se cree que no pueden representar la mayor parte de la materia oscura. Aún así, es muy posible que una cierta cantidad de ellos exista y contribuya a la densidad de masa total del universo. Localizar uno de estos agujeros negros errantes, que atraviesa el vacío, sigue siendo uno de los desafíos más complejos para los astrónomos. Es un claro ejemplo de cómo el aparente vacío puede albergar los objetos más exóticos que podamos imaginar. Al estudiar el vacío cósmico, es inevitable centrarnos en el concepto de inflación. Este es el periodo hipotético de expansión ultrarrápida, o exponencial, que el universo experimentó, supuestamente, en la primera fracción de segundo posterior al Big Bang. La teoría de la inflación se propuso a principios de los años 80 para resolver varios problemas fundamentales del modelo estándar. En particular, abordó el famoso problema del horizonte. ¿Por qué regiones distantes del universo, que nunca pudieron interactuar, presentan la misma temperatura? Y el problema de la geometría plana. ¿Por qué nuestro universo es tan increíblemente cercano a la geometría euclídea? Según esta teoría, en un lapso de tiempo minúsculo, aproximadamente entre 10 a la menos 36 y 10 a la menos 32 segundos, el universo aumentó su tamaño en al menos 10 a la 26. Para ponerlo en perspectiva, una región más pequeña que un protón se infló hasta alcanzar el tamaño de un pomelo. ¿Y qué provocó esta expansión tan brutal? Se postula que fue un estado especial del vacío, conocido como falso vacío, el cual contenía una densidad energética gigantesca y una fuerte presión negativa. Este fenómeno actuó, esencialmente, como una fuerza de antigravedad. Era un estado inherentemente inestable. Al finalizar la inflación, este campo, denominado inflatón, se desintegró y su energía se transformó en una sopa caliente de partículas y radiación ordinarias, marcando así el inicio de la fase caliente del Big Bang que conocemos. Pero lo más fascinante es que las fluctuaciones cuánticas de este campo inflatón también se estiraron, alcanzando escalas astronómicas. Estas fluctuaciones, originalmente microscópicas, actuaron como las semillas a partir de las cuales, por acción de la gravedad, surgieron todas las estructuras que vemos hoy: las galaxias, los cúmulos de galaxias y la red cósmica. Hoy vemos la huella de estas fluctuaciones primigenias en las diminutas variaciones de temperatura mapeadas en el fondo cósmico de microondas. En resumen, toda la estructura visible del universo nació a partir de fluctuaciones cuánticas del espacio vacío durante el primerísimo instante de su existencia. Esta es, quizás,
La ilustración más profunda y asombrosa de cuán poco vacío está realmente el vacío, y de su importancia fundamental. Volvamos al polvo cósmico y sus fascinantes propiedades. Solemos verlo como un simple absorbedor pasivo de luz, pero los últimos estudios demuestran que, en realidad, puede ser mucho más activo. Por ejemplo, se ha descubierto que los granos de polvo interestelar giran a una velocidad pasmosa, completando miles de millones de rotaciones cada segundo. Este fenómeno, predicho teóricamente, se conoce como la rotación de nanopartículas. Se cree que esta alta velocidad se debe a la interacción de estas partículas con los fotones de la luz estelar y los átomos de gas circundantes. Esta rápida rotación puede provocar la emisión de radiación de microondas, que curiosamente es una de las fuentes de ruido o contaminación que interfiere en el estudio de la radiación de fondo cósmico. Adicionalmente, los granos que giran velozmente y que poseen un momento dipolar eléctrico pueden generar una leve radiación electromagnética. Otro fenómeno fascinante es la alineación de estas partículas. Los granos de polvo interestelar, que suelen ser largos y alargados, no están orientados de forma caótica. Tienen la tendencia a alinearse de tal manera que sus ejes largos quedan perpendiculares a las líneas del campo magnético galáctico. Este efecto es lo que causa la polarización de la luz, proveniente de estrellas distantes. Cuando la luz atraviesa una nube de este polvo alineado, el componente polarizado en paralelo a los ejes largos de los granos es absorbido y dispersado con mayor intensidad. Por ende, la luz que nos llega está predominantemente polarizada en una sola dirección. Al medir esta polarización, los astrónomos pueden estudiar la geometría y la intensidad del campo magnético galáctico. Aunque el mecanismo de alineación no se comprende del todo, una de las teorías principales sugiere que está relacionado con los llamados pares de torsión radiativos o radiative torques, que son los momentos de fuerza creados por los fotones al interactuar con estos granos asimétricos. De esta forma, estas diminutas partículas en el vacío se comportan como brújulas microscópicas, señalando la dirección de campos magnéticos invisibles y revelándonos un secreto más sobre la estructura de nuestra galaxia. Adentrémonos en las regiones más vastas y vacías del universo. Los vacíos cósmicos o voids son burbujas gigantescas que alcanzan cientos de millones de años luz de diámetro y están prácticamente desprovistas de galaxias. Ocupan la mayor parte del volumen del cosmos, mientras que las galaxias y sus cúmulos se concentran en las delgadas paredes y filamentos que rodean estos voids. Durante mucho tiempo, se creyó que los voids representaban un vacío casi absoluto. No obstante, investigaciones recientes demuestran que ni siquiera ellos están completamente desiertos. En primer lugar, contienen cierta cantidad de materia, tanto oscura como bariónica, aunque su densidad es significativamente inferior al promedio del universo. Allí podrían existir galaxias enanas, muy pequeñas y débiles, que son extremadamente difíciles de detectar. Ya se han encontrado varias de estas galaxias del vacío, y son de gran interés, pues su evolución tuvo que desarrollarse en total aislamiento, sin la influencia gravitatoria de vecinos masivos. En segundo lugar, los voids están impregnados de campos magnéticos. Si bien su origen y fuerza siguen siendo objeto de debate, las observaciones de rayos gamma provenientes de blázares distantes sugieren que el espacio intergaláctico, incluidos los voids, debe contener campos magnéticos débiles. Estos campos pudieron haberse generado en el universo temprano o haber sido expulsados de las galaxias por el viento estelar y los núcleos activos. En tercer lugar, los voids son laboratorios ideales para el estudio de la energía oscura. Puesto que la influencia gravitatoria de la materia es mínima en estas zonas, el efecto de expansión acelerada provocado por la energía oscura debe manifestarse allí de la manera más pura. Al estudiar el débil efecto del lente gravitacional de la luz de galaxias distantes que atraviesa los voids,
es posible obtener estimaciones independientes sobre las propiedades de la energía oscura. De esta forma, incluso los paisajes más desolados del universo contienen información crucial sobre las leyes fundamentales de la naturaleza y los componentes ocultos de nuestro mundo. El vacío nos ayuda a comprender lo que está lleno. Hemos estado hablando de las partículas virtuales como una manifestación de la naturaleza cuántica del vacío. Pero existe otro fenómeno íntimamente ligado a esto, que además tiene consecuencias observables: la polarización del vacío. De acuerdo con la electrodinámica cuántica, CoED, cuando hay un campo electromagnético intenso, el vacío puede actuar como un medio óptico. Esto se debe a que un fotón tiene la capacidad de transformarse brevemente en un par virtual electrón-positrón. Si esta conversión tiene lugar en un campo externo potente, como el que rodea a una estrella de neutrones altamente magnetizada, un magnetar, este campo ejerce una fuerza sobre el electrón y el positrón virtuales, causando su polarización. Este efecto, a su vez, altera la forma en que otros fotones viajan a través de esa zona. El vacío se vuelve birrefringente. Los fotones que posean diferente polarización se desplazarán a velocidades ligeramente distintas. Este efecto es extremadamente sutil y muy complicado de medir. No obstante, en 2016, mientras observaban una estrella de neutrones situada a 400 parsecs de la Tierra, los astrónomos lograron captar por primera vez las huellas de este fenómeno. Detectaron un alto grado de polarización lineal en la luz visible emitida por la estrella, una intensidad que solo puede ser explicada por el hecho de que la luz había atravesado el vacío altamente magnetizado que la rodeaba. Este asombroso hallazgo representa una confirmación directa de que el espacio vacío puede ser modificado por la acción de campos intensos, validando las predicciones de la electrodinámica cuántica, incluso bajo condiciones tan extremas. Esto disuelve una vez más la frontera entre vacío y materia, demostrando que el vacío es un medio complejo y polarizable, cuyas propiedades son variables. No es un mero escenario pasivo, sino un participante activo en las interacciones físicas que se rige por las leyes fundamentales del mundo cuántico. Pasando a otra posibilidad exótica, aunque teóricamente factible, nos encontramos con las cuerdas cósmicas como posibles habitantes del vacío. Se trata de hipotéticos defectos topológicos unidimensionales que se habrían originado en el universo primitivo como resultado de transiciones de fase. Para entenderlo, imaginemos el proceso de congelación del agua. A medida que se forman los cristales de hielo, estos pueden alinearse de distintas maneras, y en las fronteras donde se encuentran, aparecen defectos, algo parecido a grietas. Un fenómeno análogo pudo haber ocurrido con el vacío en el universo temprano. A medida que el universo se enfriaba, debió pasar por una serie de transiciones de fase vinculadas a la ruptura de la simetría de las interacciones fundamentales. Si esta simetría se rompía de manera distinta en diferentes regiones del espacio, podrían haberse formado defectos estables en sus fronteras. Dependiendo del tipo de ruptura de simetría, estos defectos podrían ser de dimensión cero, conocidos como monopolos, unidimensionales, las cuerdas, o bidimensionales, las paredes de dominio. Las cuerdas cósmicas, si es que existen, serían increíblemente delgadas, más finas que un protón, pero poseerían una masa inmensa por unidad de longitud y, por lo tanto, generarían un campo gravitatorio intensísimo. Podrían extenderse a lo largo de distancias colosales, tal vez incluso a través de todo el universo observable. Estas cuerdas deberían dejar rastros muy característicos. Por ejemplo, actuarían como lentes gravitacionales, generando imágenes dobles de objetos muy distantes. Además, se espera que sean una poderosa fuente de ondas gravitacionales. Asimismo, una cuerda cósmica en movimiento dejaría una huella específica en la radiación cósmica de fondo, manifestándose como un salto abrupto en la temperatura. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de la existencia de cuerdas cósmicas, lo que impone severas restricciones a las teorías que las postulan. Sin embargo,
siguen siendo una posibilidad fascinante e intrigante. Si llegáramos a descubrir una sola de estas cuerdas, sería una ventana directa a la física de energías ultraaltas, inaccesibles para nuestros aceleradores, y una prueba de que el vacío puede albergar una compleja estructura topológica, conservando reliquias de los primeros instantes de la existencia del universo. Al examinar la inmensidad de lo que constituye el vacío, es inevitable reflexionar sobre la noción de la nada en sí misma. Para la física moderna, el nada absoluto es un concepto extremadamente complejo, si no directamente incoherente. Como hemos visto, incluso si lográramos eliminar todas las partículas, la radiación y los campos conocidos, aún nos quedaría el espacio-tiempo. Según la relatividad general, este no es un fondo estático, sino una entidad dinámica que puede curvarse, expandirse y vibrar. A escala cuántica, este mismo espacio-tiempo bulle de partículas virtuales y fluctuaciones de energía. Esto sugiere que el espacio-tiempo y las leyes físicas que lo rigen son, quizás, propiedades tan fundamentales de la realidad que un estado sin ellas resulta sencillamente imposible. Incluso hay hipótesis, como la teoría de la selección natural cosmológica, que postulan que los universos podrían nacer a partir de agujeros negros dentro de otros universos. En este proceso, las leyes fundamentales de la física podrían variar ligeramente. Sobreviven aquellos universos cuyas leyes promueven la creación de la mayor cantidad de agujeros negros posible. Bajo esta visión, no hay espacio para el nada absoluto. Solo existe un proceso eterno de génesis y evolución cósmica. Otro enfoque, basado en la teoría de cuerdas y la teoría M, sugiere la existencia de múltiples dimensiones más allá de las tres espaciales y la única dimensión temporal que conocemos. En este marco, nuestro universo podría ser apenas una brana tridimensional que flota en un espacio multidimensional conocido como bulk. Bajo este panorama, el vacío que percibimos en nuestro universo es meramente una sección de una estructura mucho más compleja y multidimensional. Si bien todas estas ideas son altamente especulativas, demuestran lo mucho que se ha distanciado la física contemporánea de la concepción intuitiva de la nada. Aquello que denominamos vacío es, en realidad, una de las entidades más complejas y enigmáticas de la naturaleza, guardando en su interior las claves para descifrar el origen, la evolución y el destino final de nuestro cosmos. Pun. Regresemos a aspectos más tangibles para analizar cómo todo lo que llena el vacío espacial nos impacta directamente, tanto a nosotros como a nuestra tecnología. Ya mencionamos que la heliosfera y la magnetosfera terrestre nos protegen de los rayos cósmicos y el viento solar. Pero esta protección no es absoluta. Los rayos cósmicos más energéticos pueden penetrar la atmósfera y llegar hasta la superficie de la Tierra. Estos pueden causar fallos en la electrónica, sobre todo en los microchips de computadoras y satélites, provocando lo que se conoce como fallos de evento único, donde una partícula cargada altera el estado de un bit de memoria. Esto representa un problema significativo para la tecnología aeronáutica y espacial. Además, los rayos cósmicos son una fuente principal de dosis de radiación para las tripulaciones de aeronaves a gran altura y especialmente para los astronautas en órbita. Al planificar misiones interplanetarias largas, por ejemplo, a Marte, la protección contra la radiación de los rayos cósmicos galácticos es uno de los mayores desafíos técnicos a superar. Las fulguraciones solares y las eyecciones de masa coronal, que son manifestaciones intensificadas del viento solar, pueden generar tormentas geomagnéticas. Estas tormentas interrumpen el funcionamiento de satélites de comunicación y navegación, causan problemas en la radiocomunicación e incluso pueden provocar apagones masivos en la Tierra, al inducir fuertes corrientes en las líneas de tendido eléctrico. El caso más conocido es el llamado Evento Carrington, ocurrido en 1859, cuando una potentísima tormenta geomagnética
inutilizó los sistemas de telégrafo en toda Europa y Norteamérica. Si un evento de esa magnitud ocurriera hoy, el daño a nuestra civilización tecnológica sería colosal. En resumen, la vacuidad del cosmos que nos rodea no es un simple telón de fondo, sino un entorno activo con el que debemos contar y del que debemos protegernos. Para finalizar nuestra inmersión en la naturaleza del vacío, que de trivial no tiene nada, echemos un último vistazo a la imagen completa. Comenzamos por el medio interestelar, ese componente enrarecido pero inmensamente masivo de nuestra galaxia. Se compone de gas en diversas fases, desde las frías nubes moleculares donde nacen las estrellas, hasta el plasma incandescente que llena las burbujas de las supernovas. Vimos que este medio está impregnado de polvo microscópico, que aunque bloquea la luz estelar, actúa como catalizador para la formación de moléculas y como material de construcción para los planetas. Conocimos los flujos invisibles de rayos cósmicos, acelerados a energías inimaginables, que modifican la composición química del universo. Al mirar más allá de nuestra galaxia, descubrimos la telaraña cósmica, una estructura gigante de gas que alberga la mayor parte de la materia ordinaria. Pudimos constatar que todo el espacio está saturado por la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, y por los indetectables neutrinos. Entendimos que incluso nuestro propio espacio-tiempo no es estático. Al contrario, vibra, transmitiendo ondas gravitacionales generadas por cataclismos cósmicos. Posteriormente, nos encontramos cara a cara con los mayores enigmas: la materia oscura, el esqueleto invisible que da forma al cosmos, y la energía oscura, la fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del espacio. Y finalmente, en el nivel más fundamental, descubrimos que el vacío es una espuma cuántica hirviente, repleta de partículas virtuales. Este panorama difiere radicalmente de la simple imagen de una negra nada. El cosmos es un sistema complejo, dinámico y multinivel, donde todos los componentes, desde las partículas microscópicas hasta los cúmulos galácticos, están en interacción perpetua. Comprender que el vacío no está vacío no es solo un dato curioso. Es un cambio fundamental en nuestra cosmovisión, que nos permite entender con mayor profundidad cómo está estructurado nuestro universo y cuál es nuestro verdadero lugar dentro de él. Y así, nuestro largo viaje a través de lo que parecía ser un cosmos completamente vacío llega a su fin. ¿Qué hemos aprendido realmente? Hemos llegado a comprender que la idea de la nada absoluta es, de hecho, una ilusión. El vacío ha resultado ser un lugar increíblemente rico y complejo. Está repleto de gas y polvo, los bloques de construcción de donde nacen y mueren las estrellas. Está impregnado de campos invisibles y torrentes de partículas que transportan una energía colosal. Y custodia la luz de la creación misma en forma de la radiación de fondo de microondas. E incluso donde aparentemente no hay absolutamente nada, el espacio-tiempo hierve de actividad a nivel cuántico. Son sus propiedades las que definen el destino final de todo el universo. Pero quizás la conclusión más importante es que más del 95% del contenido de este mismo vacío, la materia oscura y la energía oscura, siguen siendo para nosotros un completo misterio. Podemos observar sus efectos gravitacionales, podemos medir su cantidad, pero no tenemos la menor idea de qué son en esencia. Los mayores descubrimientos en cosmología de las últimas décadas nos han llevado a una profunda comprensión de nuestra propia ignorancia. Y esto no es motivo de desánimo, sino, por el contrario, la fuente de la mayor inspiración. Significa que los hallazgos más emocionantes están aún por llegar. Gracias por pasar este tiempo conmigo, sumergiéndonos en los secretos del universo. Espero que esta charla les ayude a relajarse y a conciliar el sueño, llenando sus sueños de estrellas, nebulosas y los misterios del cosmos. Si disfrutaron este viaje, por favor, suscríbanse al canal y denle un me gusta. Y en los comentarios, por favor,
Escriban. ¿Cuál de todos los rellenos del vacío cósmico les ha sorprendido más? Buenas noches.